Bueno, como quieras. Buenas tardes. Mate vos. No tiene azúcar. Epa. Epa. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? Se me resbala. ¿Qué pasa? Tú tenías las manitos que tus hermanitos me rompieron. Yo tengo un gatito. Me dio la mitad de la cabeza. Tengo un gatito que tiene así por la cabeza. Y el otro día empecé a preguntar. Igual. Muy bien. Para aquellas personas que están ingresando, como siempre, nos tomamos 5 minutitos de tolerancia, ¿sí? Y damos por empezada la clase. Buenas tardes, Elba. Para Triki, Ricky. Agarra el bidón y sacando ya. No. Chocolate que digo. No. Saca agua, mano. Y pues le pones azúcar. Como dice la de bendito. Como dice la de bendito. Agua. Anda. Mira, mira. Muy bien. Buenas tardes. Espero que estén realmente muy bien. Vamos a ir empezando con el encuentro del día de hoy, ¿sí? Si mi toma de notas no falla, hemos terminado de trabajar la clase anterior con los estadios piagetianos, ¿es cierto? Hemos terminado de verlos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver hoy lo que es vínculo primario. Sí, vamos a trabajar un poquito con lo que es vínculos primarios y para esto lo vamos a hacer desde dos autores distintos, pero uno discípulo del otro. ¿Sí? Lo vamos a hacer desde Melanie Klein y Donald Winnicott. ¿Bien? ¿Cuál es la intención de traer estos autores a la cursada? Bueno, la intención es un poco comprender cuál es la importancia de los vínculos primarios para lo que es la constitución luego del sentido de seguridad, entre otras cuestiones, ¿sí?
Los vínculos primarios para el desarrollo de los sujetos son de suma importancia, y nosotros hemos ubicado algo de esto cuando hablábamos de la fase, o mejor dicho, del área de intervención social, ¿sí? Habíamos ubicado la importancia de los vínculos y cómo esto podía, hola, buenas tardes, y cómo esto repercute de alguna manera en la capacidad del sujeto de interactuar con el medio. Bien, ahora lo que vamos a tratar de hacer es, desde esta teoría, desde la teoría de Melanie Klein, ¿sí?, indagar sobre qué ocurre en el niño por aquellos tiempos, ¿sí? Vamos a estar ubicándonos particularmente el día de hoy, hola Evelyn, en lo que es el primer año de vida, por lo menos con Melanie Klein. Luego veremos qué pasa con Winnicott, ¿sí? Así que vamos a empezar desde ahí. Bien, vamos a empezar con Melanie Klein. Algunas cuestiones generales sobre Melanie Klein. Melanie Klein fue una autora muy prolífera y muy importante de mediados del siglo pasado. Ya se encontraba escribiendo por lo menos desde la década del 40, y fue tan importante en el desarrollo de sus distintas teorías y cómo innovó en lo que fue el análisis con niños, que terminó generando propia escuela. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que de alguna manera las ideas de Melanie Klein se vieron prendidas en lo que es la comunidad, dando lugar a lo que es la escuela inglesa, en este caso de psicoanálisis, o la escuela inglesa, o la escuela kleiniana, mejor dicho, ¿sí? A partir de ella se dieron nuevas formas de comprender la propuesta psicoanalítica y sobre todo de comprender el trabajo en la infancia. Claro que no sin detractores también, ¿no? Tiene sus costados polémicos la teoría kleiniana para estas cuestiones, ¿sí? Sin embargo, como a nosotros no nos va a interesar la cuestión de la práctica, no nos va a interesar la cuestión del análisis, vamos a estar más centrados, si se quiere, en las conceptualizaciones que ella realiza teniendo en cuenta los textos de Freud sobre qué es lo que ocurre en el infante, ¿sí? Disculpen, me voy a retirar 2 segunditos. Perdón, sí, perdón. Nada, me surgieron unas brutales ganas de estornudar. Nada, se empieza a acercar la primavera y me pongo como medio alerjoso. Así que les pido disculpas, ¿sí? Bueno, entonces, como sin duda alguna hacer un desarrollo de lo que es la teoría kleiniana podría llevar no solamente mucho tiempo, sino que el desarrollo de mucha cantidad de conceptos y de preconceptos y de dónde viene y dónde se construye toda esta historia, lo que vamos a hacer en realidad es una selección de distintos conceptos que se han barajado a lo largo de la teoría, como para tratar de tener un panorama general que nos contribuya en el entendimiento de lo que es la primera infancia, o en este caso, del niño de primer año de vida, ¿sí? Y para esto, como bien les decía, vamos a tomar distintos conceptos que son propios de la teoría freudiana, perdón, de la teoría kleiniana, con sus correspondientes connotaciones, ¿sí? ¿Cuál es el primer concepto en el que nos vamos a encontrar apoyados para tratar de entender lo que dice Melanie Klein? Es el concepto de fantasía, ¿sí? El concepto de fantasía. Ahora, ¿qué será fantasía? Porque nosotros tenemos asociada la palabra fantasía a qué cosa. Y bueno, a esta idea de poder generar productos con la imaginación, de poder crear productos del orden de lo creativo, ¿no? Tenemos la fantasía como asociado a esto, ¿no? A una cuestión más narrativa, ¿sí? A una cuestión más literaria incluso, como si fuese un género. En este caso, fantasía no va a estar asociado a esta conceptualización, sino que en realidad se nos va a presentar como un término psicoanalítico, ¿sí? Hasta acá ninguna novedad, que hace referencia a un contenido mental inconsciente, ¿sí? Fantasía entonces será un contenido mental inconsciente, ¿bien?, que podrá
devenir consciente. Bien, podrá devenir consciente, claro que no necesariamente, ¿sí? No necesariamente tendrá que devenir consciente, pero podrá devenir consciente. Ahora, ¿cómo se constituyen estas fantasías? ¿Cómo se forman? ¿Sí? O aparecen directamente de la nada. No, no aparecen de la nada y se ubica que es, de alguna manera, el contenido primario de los procesos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Y que será la materia prima, ¿sí? Será aquel contenido más básico dentro del plano del territorio intrapsíquico. ¿Bien? Ahora, ¿qué motiva la aparición de estas fantasías, de este contenido primario de los procesos mentales? Bueno, va a estar íntimamente vinculado, dirá Melanie Klein, con lo somático, ¿sí? Con lo somático, por lo que entenderá Melanie Klein que la fantasía será la representación mental del instinto, ¿sí? La representación mental del instinto, y o barra, si se quiere, pulsión. Pero no nos vamos a meter con la cuestión pulsional. ¿Bien? Pero sí es importante comprender que la fantasía deviene, ¿sí? La fantasía deviene del cuerpo, ¿bien? De esta experiencia corporal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el siguiente concepto? Luego vamos a juntar todo, ¿sí? El siguiente concepto es el de alucinación, ¿bien? Alucinación. Y alucinación ya es un concepto que nos resulta quizás bastante más cómodo de comprender porque, es más, le voy a preguntar, ¿qué es una alucinación? Cuando uno se imagina cosas. Cuando uno se imagina cosas, nos dice Elba. Bueno, vamos a ver si cuando uno se imagina cosas. ¿Quién más? ¿Qué es una alucinación? ¿Qué se les ocurre que podría ser una alucinación? En principio coinciden con Elba. Se puede coincidir, ¿eh? O cuando imaginamos ver algo, ¿no? Bueno. Está muy bien que ahí tirando letra bien. O a veces nos Cuando dicen, imaginamos... o cuando te dicen, uy, ya estás alucinando. Bueno, No sé, sí. yo me voy más por el lado cuando dicen que están alucinando como que los persigue alguien o ven movimiento de algo, no sé, por ahí. Bueno, que por una cuestión más persecutoria, ¿no? Algo más como asociado en algo del orden de lo negativo, ¿no? Por ahí. Bueno. Sí. Bien. Bueno, en principio sí, tiene que ver con esto, ¿sí? Tanto lo que dice Elba como en este punto lo que nos comentaba Evelyn, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la alucinación tiene que ver de alguna manera con lo que es la imaginación. La realidad es que son procesos distintos, ¿sí? Y yo ahora lo vamos a tratar como de separar y de explicar, pero tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque asociamos la alucinación con algo que no es real, lo mismo que con la imaginación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alucinar e imaginar? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, nos sirve bien para explicarlo. Sin duda alguna, a nosotros los neuróticos, que nunca alucinamos, nos sirve bien para explicarlo, pero ¿cuál es la gran diferencia? Una alucinación es vivenciada como real, ¿sí? O sea, uno cuando alucina considera realmente que eso que está alucinando, sea aquello que sea, está ocurriendo en la realidad, por más que sea incoherente. ¿Bien? Le da un sentido de verdad. En cambio, en tanto que uno imagina, sabe que esto que está imaginando en realidad es producto de la propia imaginación. Y esto se puede ver con los niños, ¿no? Pensemos en los niños. Los niños están jugando, ¿no? Y por ahí están justo, esto me pasó 1000 veces en jardín, están justo haciendo una pizza con plastilina, ¿no?
y están en pleno proceso, ¿no?, de construcción de la pizza, que qué sé yo, entonces te dan una porción de pizza. Camila nos dice alucinar, se me fue, ahí lo busco. Alucinar algo que es real pero no lo es, dice Camila. Bueno, sí, como sonidos, cosas, bueno, bien, sí, tiene que ver con esto. Ahora, si el nene te ofrece una porción de pizza y vos le decís, no, acabo de desayunar, el nene te puede decir, nada, puede comprar el juego, o te puede decir, es de mentira, ¿no? Dale, agarrame la porción de pizza, ¿sí? No te la tenés que comer de verdad. Porque esto que indica, que tiene muy en claro lo que es producto de la imaginación, una simulación de lo que no lo es. En la alucinación hay un criterio de certeza absoluta. Ahora, en resumidas cuentas, ¿qué es una alucinación? Es una percepción sin objeto. Es percibir algo, ¿sí? Es percibir algo que no tiene su Profe, correspondiente estímulo en la realidad, ¿sí? mi hija mayor tenía una amiga imaginaria, Pilar se llamaba. No sé, ella tenía 4 o 5 años. Me río porque está acá al lado mío y se está agarrando la cabeza. Ahora tiene 19 ya y cada vez que cuento esto se agarra la cabeza. Muy Y bien. yo le preparaba la leche a ella y le tenía que preparar la leche a la amiga. Eran 2 tazas de leche, 2 platos de comida, eran 2 toallones cuando se iban a bañar. Jugaba todo el tiempo con Pilar. Cuidado, mamá, no vas a pisar a Pilar. Se llamaba Pilar. Claro, está muy bien. Está muy bien. Y decirle a tu hija que se quede tranquila. Que se quede tranquila, que ya la vamos a diagnosticar próximamente. ¿Sí? No, mentira. Bueno. No, es re normal. Pasa muchísimo y nos ha pasado mucho de niño. Es curioso igual el Claro, nombre, ¿no? Claro, ¿de dónde habría que averiguar, ¿no? Pilar. ¿De dónde vino el Pilar? Ella le ¿No? puso Pilar. Ella Está era muy Pilar. bien. Mamá, ¿no la ves que ahí está Pilar? Me decía. Y yo la miraba, la llevé al pediatra, fui ¿Qué al pasa? psicólogo y todo el mundo me dijo nada. Dice, es cosa de la edad, ya se lo va a pasar, no te asustes, porque yo era mi primera hija. Yo digo, ¿esta chica qué le pasa? No Y tiene bueno, una y fue amiga un que se llama tiempo. Pilar, ¿no? No, Ojo. no tiene una. Nunca tuvo, no, Claro. nunca No, porque jamás por tuvo ahí una está amiga que se saliendo llame con Pilar, Pilar. ¿no? Por ahí sale a tomar café con Pilar, sale a verlo, ¿no? Y uno cree que es una persona y no, ¿no? No, 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 no. Chequeaste No, último no, no, dato, no, ¿no? no, 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 Está muy no. bien entonces. Está muy bien, está muy bien. Y los niños tienen como esta capacidad, ¿no? De crear historias y ubicarse en un personaje que les permita de alguna manera sortear ciertas cuestiones del orden de la infancia. En este caso, la alucinación es más primitiva a todas estas experiencias y se vive como esta percepción sin objeto, ¿sí? La alucinación, en tanto que es una percepción sin objeto, podrá devenir en cualquiera de los sentidos, ¿sí? Visuales, gustativos, auditivos, táctiles o sinestésicos, ¿qué me está faltando? Olfativos, ¿sí? Las alucinaciones pueden darse en más de un sentido. Nosotros por lo general pensamos en la alucinación visual, sobre todo, porque es lo que hemos visto en las películas, ¿no? Entonces creemos que las alucinaciones son todas visuales, ¿no? Pero no necesariamente. De hecho, las más comunes, hablando del marco de lo patológico, claro está, son las auditivas, ¿sí? Sobre todo en esquizofrenias, en trastornos de la psicosis. Ahora, retomando con la cuestión de la infancia, una alucinación entonces es esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos ubicando una alucinación, que es algo sumamente patológico, en la adultez, en la infancia? Bueno, porque en la infancia eran procesos normales, ¿sí? La alucinación se presenta en el marco de la normalidad del infante. ¿Por qué? Porque, por lo menos en ese punto, Melanie Klein ubica que todo aquello, ¿sí? Todo aquello que era deseado, que era pensado, era de alguna manera traído a la conciencia de manera alucinatoria, ¿sí? Era traído a la conciencia de manera alucinatoria, ¿sí? Ahora, esta alucinación no se reducía solamente a la percepción, sino que el niño aparte lleva a cabo
los movimientos que realizaría en caso de encontrarse con dicho objeto alucinado, ¿sí? Lleva a cabo esos movimientos, y nuevamente pensemos que estamos hablando del primer año de vida, ¿bien? Y esto seguramente es algo que quizás ya hemos hablado antes, pero podemos volver a traer el ejemplo como para plasmarlo en este punto de lo alucinatorio, ¿sí? ¿Cómo podemos tomar nota que un bebé alucina? Bueno, el ejemplo más claro que tenemos de esto, y si miramos a un bebé, esto se puede llegar a distinguir, tenemos la típica escena en la que el bebé se encuentra durmiendo, ¿no? Y empieza a chupetear en el aire, ¿sí? Típica escena de la infancia. ¿Y qué ubicamos en esa situación? Bueno, por lo general lo que se ubica es que el bebé se va a despertar porque está teniendo hambre. Y como está teniendo hambre, está teniendo este reflejo de succión en un intento de satisfacerse, ¿no? De hecho es lo que se dice, ¿no? El nene está durmiendo, está haciendo esto, uy, en 5 minutos se va a despertar, ¿no? Como que ya sabemos, ¿no? Ahora, está muy bien, ¿no? Uno dice, bueno, se va a despertar. Ahora, ¿qué tiene que ver el chupeteo en el aire? ¿Por qué el chupeteo en el aire? ¿No? Viene la abuela y dice, no, está soñando que está tomando la teta, ¿no? Entonces, como está soñando que está tomando la teta, chupetea, ¿no? Bueno. Lo que va a decir Melanie Klein, que en realidad no es una alucinación, no es un sueño como tal, sino que es una respuesta alucinatoria. El niño alucina con el pecho, lo que el niño considere que sea el pecho, y busca satisfacerse de una manera omnipotente, ¿sí? El niño en ese momento está buscando satisfacerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay conciencia del cuidado del otro. Entonces, lo que está haciendo es alucinar la presencia del pecho, ¿bien? En este intento de satisfacción, ¿bien? Esto es lo que va a proponer Melanie Klein, ¿sí? Que la alucinación, entonces, se da en este tipo de episodios y que es típica de la primera infancia, ¿sí? Ahora, les voy a hacer una pregunta, ¿bien? ¿Consideran que se puede alucinar sobre aquello que no se conoce? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Se puede alucinar sobre aquello que no se conoce? Depende del subconsciente de cada uno. No creo, ¿no? Depende del subconsciente. Ahí dice, depende del creo. subconsciente. No creo. Lo dudo. O puede ser que sí. ¿No? Estamos ahí como en duda, como que ¿se podrá o no se podrá? ¿Sí? ¿Se podrá alucinar con algo que no se conoce? ¿Qué dicen? Yo pienso que no. Yo pienso que no nos dice No Evelyn. podría explicarlo, pero pienso que no. Si estamos alucinando con algo, primero deberíamos conocerlo. Bueno, como si fuese un prerequisito, ¿no? Un requisito para la alucinación es conocer al objeto del que uno está alucinando, ¿no? Bueno, esto que está diciendo Evelyn sería lo cierto, ¿sí? No se puede alucinar con aquello que no se conoce. No, bueno, profe, pero espere, porque yo puedo alucinar con una playa en el Caribe y no la conozco, nunca fui. No, es cierto. Por ahí uno nunca fue. Pero lo has visto en libros, lo has visto en la tele, lo has visto en películas, ¿no? Uno tiene toma de conciencia de la existencia, ¿sí? No, bueno, Cuidado profe, con los pero caníbales. los caníbales. Sí, Sí, tenga bueno, cuidado pero con los caníbales. es verdad, también uno por ahí, yo nunca vi un caníbal, pero también lo puedo imaginar, ¿no? Puedo alucinar con el caníbal. Ahora, uno puede decir o uno puede irse incluso más allá. Bueno, no, profe, pero escuche, yo conozco a una persona que alucinó con un unicornio y los unicornios no existen. No hay forma de que lo haya visto en ningún lado, no, está bien. Pero existe un animal mitológico denominado unicornio, del cual sabemos las características físicas que tiene, y de hecho incluso también lo hemos visto en libros, también en televisión, etcétera, etcétera. Bueno, profe, pero un monstruo, ¿no puedo alucinar con un monstruo? Puedes alucinar con un monstruo, pero seguramente ese monstruo tendrá características antropomórficas, ¿no? Por lo que será un compuesto de distintos elementos que uno conoce, ¿no? ¿Por qué estoy dando todas estas vueltas? Estoy dando todas estas vueltas porque, de alguna manera, aquello que se alucina siempre tiene una base en el conocimiento del propio sujeto. Uno
no alucina con algo completamente nuevo, ¿sí? No es posible alucinar algo completamente nuevo. ¿Por qué? Porque el material de la alucinación, como bien en este punto estaba ubicando Evelyn, ¿sí? El material de la alucinación se constituye de los conocimientos previos que podría haber tenido, y más que de los conocimientos, en términos de Melanie Klein, se va a constituir esta alucinación de lo que ella denomina introyección, lo que denomina introyección, ¿sí? La introyección para Melanie Klein hay de dos tipos. Tenemos primero una introyección primaria, ¿sí? Una introyección primaria. ¿Qué es la introyección primaria? Bueno, es la primera introyección, ahora vamos a ver qué es la introyección, en que son incorporados al yo, ¿sí? El niño incorpora estos objetos que por lo general son placenteros, ¿sí? Para que el niño introyecte, bien, produzca lo que es la introyección primaria, necesita que estos objetos sean placenteros y que se introyectan. El niño lo que va a hacer es tomar este objeto de la realidad, psíquicamente hablando, y lo va a hacer formar parte de su yo, ¿sí? Va a empezar a formar parte de su yo, se identifica con ese objeto, ¿bien? Y como bien decíamos, que el niño haga esto será condición necesaria para la elaboración de la alucinación, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien. El próximo concepto es el de experiencia sensorial, ¿sí? Concepto de experiencia sensorial. ¿Qué es la experiencia sensorial? O acá está haciendo referencia. La experiencia sensorial se corresponde justamente a aquel contacto directo entre el sujeto y el objeto. Tiene que ver con la cuestión del objetivo, ¿sí? Tiene que ver con esta cuestión bien objetiva, con esta primera realización de deseo orientada a la sensación. ¿Qué es la sensación? La sensación es aquella experiencia con el objeto, pero orgánica, puramente orgánica, sin que haya todavía ninguna construcción psicológica, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esto? A ver. Ningún problema, ningún problema. ¿Recién llegás del hospital porque ocurrió algo o está todo bien? A ver. ¿Está todo en orden o es una cuestión así más laboral? ¿A mí me preguntaste, Fede? Sí, te estaba preguntando si tu llegada del hospital era por alguna cuestión en particular o de gravedad, o si nada, una cuestión así como... Ah, perdón, se me había cortado. No, fue un control de la operación que tuve la semana pasada. Ah, ok, y todo bien. Sí, digamos, viene para largo, pero sí. Bueno, está bien, no te voy a andar indagando cómo es, pero bueno, entonces nada, bien, bien. Bueno, experiencia sensorial, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que el niño se encuentra con esta primera experiencia, bien, del orden de lo sensorial,
que será una sensación placentera, o tendrá que ver con una sensación placentera, ¿sí? Tendrá que ver con una cuestión de una sensación placentera muy temprana, ¿sí? Y va a ser esta sensación placentera muy temprana que le va a permitir al niño sobrevivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a ver encontrándose con la realidad desde un aspecto del orden de lo positivo, un aspecto del orden de lo placentero, un aspecto que vitaliza, y no un aspecto del orden de lo destructivo o del hostil, ¿sí? Será a partir de esta experiencia que se van a constituir las primeras fantasías, surgidas, claro está, de estos procesos orgánicos, ¿bien? Y acá nos vamos a detener un segundo, si vamos a detenernos un segundo acá. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos que hemos ido nombrando tienen, ¿sí? Tienen su correspondiente relación entre sí. Nosotros estuvimos trabajando como por separado, ¿sí? Pero se ven en el armado de una trama que otorga sentido, ¿sí? Empecemos. Entonces, tenemos una experiencia sensorial. Esta experiencia sensorial va a permitir la producción de lo que es una experiencia placentera. Esta se ubica en términos del orgánico, ¿sí? Esta experiencia sensorial que se va a afianzar en el torno del orgánico será entonces el material de producción necesario para la fantasía, ¿sí? Para la fantasía, que será este contenido mental inconsciente que podrá devenir consciente o no, ¿sí? Ahora, esta fantasía será producto de este contacto en tanto que pueda ser introyectado, ¿sí? La cuestión de la introyección. ¿Y esto qué implica? Que esta experiencia placentera, esto que me provoca placer, en tanto que es placentero, podrá devenir y convertirse en parte mía, ¿sí? La introyección lo que hace es que esto venga al yo. Y una vez que esto está internalizado, bien, una vez que esto se encuentra internalizado en el sujeto dispone de esto para la producción de la alucinación, ¿sí? Y es en ese momento en donde el bebé chupetea, ¿sí? Estando dormido. ¿Bien? Es en ese punto, ¿ok? Fíjense cómo se va construyendo en una suerte de caminito que permite, en este caso, la presencia de la alucinación. ¿Bien? Y esto parece, uno dice, bueno, pero tanto lío para alucinar, bueno, será de vital importancia en la infancia, ¿sí? Porque será un mecanismo de defensa que podrá utilizar para los momentos de ansiedad, ¿sí? Los momentos de angustia, según el autor utiliza distintas palabras. Pero se ubica entonces esto. Bien, como pueden ver, cada uno de los conceptos permite el nacimiento y el desarrollo del siguiente, ¿sí? Es todo un camino de elaboración. Ahora, el próximo concepto con el que nos vamos a encontrar es el concepto de proceso primario, que no es la primera vez que lo traemos, por lo menos a lo largo de la cursada. Por ahí lo pasamos un poquito por alto, lo vimos muy rápidamente anteriormente. ¿Qué implica el proceso primario? Bueno, el proceso primario será la forma que tendrá de proceder el aparato psíquico en estadios muy tempranos o en momentos muy tempranos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son estas características del proceso primario y del psiquismo del infante? Esto ubica que por lo general las respuestas que tiene el infante, que tiene el bebé, son respuestas de todo o nada, ¿sí? Son respuestas de todo o nada, por lo que todo aquello que el bebé vivencia y experiencia se vive en dos polos, ¿sí? En dos polos muy marcados. Por un lado, tenemos lo placentero como extremadamente placentero, como muy placentero, ¿sí? Y por otro lado, lo doloroso se presentará como muy doloroso. Y de hecho, es lo que vemos en el bebé, ¿sí? El bebé opera en dos niveles: el llanto completamente absoluto y desgarrador, y por el otro lado, el hecho de estar apaciguado, de estar en paz, y muchas veces de la relajación absoluta, ¿no?
El bebé no encuentra un estado de fastidio intermedio, no por lo menos en los primeros momentos, ¿sí? No por lo menos en los primeros momentos, luego, con el paso del tiempo, claro que lo irá logrando, ¿sí? Pero en el inicio, no. Ahora, ¿cuáles son otras las características del proceso primario? Bueno, tenemos la falta de coordinación, ¿sí? Cuando ubico falta de coordinación, es la falta de coordinación de los impulsos, ¿sí? El bebé todavía no puede coordinar los impulsos, sino que se presenta como puro impulso, pura descarga, pura expresión pulsional, ¿sí? Otra de las características es la falta de sentido del tiempo. No se encuentra construido el sentido del tiempo. Tampoco se encuentra constituido lo que es la contradicción. Las cosas pueden ser y no ser de manera simultánea. Y como muy importante en este punto, aún no existe la discriminación entre lo irreal y lo real, ¿sí? O mejor dicho, entre la realidad externa y la realidad interna, ¿bien? Se mezclan, ¿sí? No hay una diferenciación de esto. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿No? Sobre todo la cuestión de esta no discriminación de la realidad. Y bueno, si pensamos que hace un ratito estábamos hablando que el niño alucina, ¿qué es justamente esto? Ubicar en la realidad algo que se encuentra de manera interna, ¿bien? Pero que en realidad no está ahí. Lo que justamente está estableciendo es en realidad es producto de esta no diferenciación entre la realidad interna y la realidad externa, ¿sí? Se presentan como una división ambigua y en todo caso ni siquiera hay división, ¿sí? Es un todo confuso en este punto. Ahora, esto solamente puede ser llevado a cabo, comprendido en base a lo que se conoce, los mecanismos de defensa que Melanie Klein propone como prototípicos de la infancia. ¿Cuáles son estos mecanismos? Bueno, son dos. Uno ya lo hemos visto. Uno es la introyección, que ya lo hemos conversado, y el otro es la proyección, ¿sí? Introyección y proyección. ¿Cómo funcionan estos dos mecanismos de defensa? Bueno, la introyección, hemos dicho que lo que ocurre es que el sujeto se apropia de ideas, impresiones, influencias, del orden de lo placentero, ¿bien? Y lo convierte en parte del yo. En tanto que la proyección es lo contrario, es el abandono de aspectos propios, ¿sí? de estos contenidos internos, que por ser displacenteros son soltados hacia el exterior, son proyectados en un otro, en el afuera, en una cosa. ¿Bien? Se Profe, proyecta. disculpa, ¿cómo dijo? ¿Es un abandono? Es un abandono, en este caso, como dije, de los propios contenidos del sujeto, ¿sí? Lo que se abandona son estas propias expresiones del orden de lo doloroso, ¿sí? Se trasladan hacia afuera. ¿Bien? ¿Recuerdan? No sé si con ustedes lo vimos. Cuando hablamos del narcisismo en la infancia, ¿hablamos del narcisismo en la infancia con ustedes? Así Sí, muy sí, sí. rápidamente. ¿Sí? Bien, que ubicamos, por un lado, los ideales, el ideal de yo y el yo ideal, ¿no? Que en un momento ubicamos que uno es perfecto. Bueno, la perfección del individuo por aquellos años también se corresponde con la puesta en juego de estos mecanismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se introyecta todo lo bueno, ¿sí? Si se introyecta el cuidado de mamá, la leche calentita, el sentimiento de cuidado, el placer que da la satisfacción de la bajada de la leche, si todo eso forma parte del bebé y todo lo malo es proyectado hacia afuera, ¿qué nos queda? Nos queda en el niño una composición
que es absolutamente todo bueno, ¿sí? Nos queda esta idea de que el yo de ese niño se encuentra solamente compuesto por puros aspectos positivos, ¿sí? Puros aspectos positivos. Dios mío, cómo me resfrié. Ahora, estos dos mecanismos de defensa, ¿sí?, son muy típicos de la primera infancia. Y vamos nuevamente a establecer las relaciones con todo lo que vimos anteriormente. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, tenemos un sujeto, ¿bien?, que tiene su primera experiencia sensorial. La experiencia sensorial, entonces, en tanto placentera, si la pensamos desde el proceso primario, será por entero placentera, ¿sí? No es solamente una experiencia placentera más, sino que es vivenciada como por entero placentera, y este carácter de tan placentero será aquello que va a sembrar la impronta de poder, de alguna manera, introyectar esta experiencia, ¿sí?, introyectarla para luego poder constituir las fantasías, y desde las fantasías, al hacerse consciente, expresarse en formas de alucinación, ¿sí? Ahora, todo este fenómeno nos va a servir ¿para qué? ¿Sí? Toda esta constitución de distintos elementos. Resulta que Melanie Klein sostiene que en la primera fase, los primeros 6 meses de vida, 6 u 8 meses, desde el momento del nacimiento hasta el 8º mes podría ser, el niño tiene ciertas características específicas que Melanie Klein define como posición esquizoparanoide, ¿sí? La posición esquizoparanoide, que para Melanie Klein es como si fuese una fase del desarrollo, ¿sí? Pero no es una fase en realidad, porque al utilizar la palabra posición, lo que está queriendo decir Melanie Klein es que el niño asume esta postura en relación para con la realidad, ¿sí? Voy a tratar de explicar qué es esto de la posición esquizoparanoide. Justamente es esquizoparanoide, ¿por qué? Porque la cuestión esquizo, esto que deviene de lo esquizo, ubica justamente esta no diferenciación que tiene el niño para con los datos de la realidad, ¿sí? Esto que ubica que el niño no distingue la realidad interna de la realidad externa, ¿bien? Entonces ahí aparece la cuestión esquizo, ¿sí? Producto de las alucinaciones, de las introyecciones, de las proyecciones, de las fantasías, ¿bien? ¿Y paranoide por qué? Bueno, paranoide porque toda esta experiencia vendrá también de la mano con lo que es una ansiedad persecutoria, dirá Melanie Klein. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Pensemos la siguiente cuestión. Hasta acá entonces venimos hablando de introyección, proyección, y que pum, que pam y todo lo demás, ¿no? Ahora, este bebé se encuentra satisfecho, ¿sí? Se encuentra en un buen estado de placer porque es alimentado, ¿no? Pero como él no sabe del contacto de la madre, no sabe de la existencia de la madre, sostiene y cree que se está autoalimentando a sí mismo, ¿sí? De hecho, por eso también la cuestión alucinatoria, ¿bien? Entonces, el niño entiende que el placer se lo autogestiona, se lo autoadministra en su propio pensamiento omnipotente y narcisista. Pero, ¿qué pasa cuando la madre no llega para darle el pecho antes que este niño empiece a llorar, ¿sí? ¿Qué pasará con este dolor que invade al niño, de vuelta, ubicado con el proceso primario? Si es todo omnipotente, ¿no? ¿Cómo experienciará este dolor? ¿Sí? ¿Cómo lo vivenciará? ¿Ustedes qué creen? El bebé creo que tiene ese dolor, ¿no?, de no tener su alimento en el momento, porque lo conocido para él es que todo el tiempo lo obtenía cuando quería en la panza, no tenía que hacer nada, y ahora sale de la panza y tiene que esperar algo que nunca esperó. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Bien, bien. Un momento de angustia. Momento de angustia. Comenzará a tener angustias, a lo que sería el displacer en este caso. Bien, momento de angustia, el displacer.
Bien, sin duda alguna, ¿no? Se nos presentan estas dos cuestiones, frustración, dice Camila, muy bien. Ahora, es cierto esto, ¿no? Y es algo que yo no dije, pero que fue un buen aporte, en este caso tanto de Flor, ¿no? Como de Ricky, ¿no? También la cuestión de la frustración que en este punto nos comentaba Cami, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? Y bueno, de alguna manera el bebé no está acostumbrado a este tipo de experiencias dolorosas porque antes se veía satisfecho mediante lo que es el cordón umbilical. Esto se presenta como invasivo luego del nacimiento, ¿no? Es novedoso, ¿sí? Pero es invasivo, tanto el placer como el displacer, ¿sí? El niño cuando está en el vientre materno se ve satisfecho, pero ¿sabe del placer? Y el placer muchas veces es producto de la satisfacción de una necesidad. ¿Hay necesidad? Bueno, son cuestiones como para pensar, ¿no? Pero a partir del nacimiento tenemos claro que se ve de alguna manera desbordado por esta experiencia tanto placentera como displacentera. Ahora, lo placentero, bien dijimos que lo introyecta, ¿sí? Hace que forme parte de sí mismo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con lo doloroso? Bueno, con lo doloroso dijimos que lo proyecta, ¿sí? El niño no dirá, no, soy yo que me duele la panza, ¿sí? O que tengo cólicos, o tengo sueño, o tengo hambre, ¿sí? No, él va a proyectar toda esta carga hostil hacia afuera, ¿bien? En esta dinámica de poner lo bueno hacia adentro y lo malo hacia afuera, va a constituir lo que Melanie Klein denomina pecho malo y pecho bueno, ¿sí? ¿Por qué le puso pecho Melanie Klein a esto? Bueno, porque le gustó así, porque entendió que el objeto predominante en la vida del infante de este tiempo es la teta de la madre, entonces le puso pecho bueno y pecho malo, pero creo yo que podía haber ubicado cualquier otro término para esto, ¿no? Ahora, ¿qué es el pecho malo y qué es el pecho bueno? ¿Sí? El pecho bueno es esta alucinación, o mejor dicho, es este contenido introyectado dentro del niño, ¿sí? Que ante una leve angustia, ante una leve necesidad, le permite alucinar, ¿sí? Volvemos al ejemplo del nene durmiendo. El bebé está durmiendo, empieza a tener una leve sensación de hambre, ¿sí? Ante esta leve sensación de hambre, esto que, como bien decía Cami, empieza a generar frustración. ¿Qué hace? ¿Qué ocurre? Bueno, toma el pecho bueno que lo tiene introyectado y lo alucina. Entonces se encuentra generando esto del chupeteo en un intento de ¿qué? En un intento de calmar, ¿sí? Esta sensación o esta necesidad. ¿Bien? Ahora, con el pecho malo lo que va a ocurrir es que el niño va a entender que este dolor no le pertenece, sino que viene de afuera y es debido a un objeto malo, a un objeto negativo que le produce displacer, perdón, que le produce displacer. ¿Y por qué esto será significativo? Porque si el objeto que produce displacer viene de afuera, entonces deberé escapar de este objeto externo que se encuentra generándome dolor. De ahí la posición esquizoparanoide. Esquizo porque está disociado de la realidad y paranoide porque se ve perseguido, según el niño, por la realidad, cuando en realidad son sus propios impulsos, son sus propias necesidades, pero las va a experienciar como de afuera. ¿Sí? ¿Se comprende esto último? ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto será significativo? Y porque si el pecho malo es más grande que el pecho bueno, ¿bien? ¿De qué manera se defiende ese niño de estas frustraciones de la realidad? ¿Sí? ¿Qué concepto va a ser del mundo si resulta que se ve invadido constantemente por la ausencia, ¿sí? Por los dolores,
por este objeto El abandono. persecutor, por los dolores, sí, Por el abandono, digo. bien, por el abandono, completamente. ¿Qué pasa? Bueno, esto tendrá efectos, ¿sí? Tendrá efectos en el niño que podrán repercutir incluso en su futuro. ¿Bien? Pero para hablar particularmente de esto lo vamos a hacer desde Winnicott en breve, ¿sí? Lo vamos a hacer desde Winnicott. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Ahora, la posición esquizoparanoide es apenas una primera posición, ¿sí? Luego tenemos lo que Melanie Klein denomina posición depresiva infantil, ¿sí? La posición depresiva infantil. Y vamos a ver qué pasa en esta posición, ¿sí? Lo primero que debemos decir acá, y esto es una de las cuestiones por las que, entre otras, por las que Melanie Klein es muy cuestionada y muy criticada, que Melanie Klein fue una autora que buscó por todos los medios poder trabajar con niños, poder realizar un trabajo terapéutico en niños. Ahora, este trabajo terapéutico, nosotros no hemos hablado de esto, pero el psicoanálisis, para poder operar en el trabajo con un otro, necesita que haya un psiquismo constituido, ¿sí? Y nosotros hemos visto claramente que el aparato psíquico se constituye con el paso del tiempo, ¿sí? Se va constituyendo, ¿bien? Bueno, ¿qué ocurre? Melanie Klein Perdón, quería trabajar con niños, ¿sí? Quería trabajar con niños. perdón, profe, una pregunta. Sí. Para no seguir sin entender esto. Entonces, antes de Melanie Clay, digamos que no se trabajaba con niños, o sea, no se los psicoanalizaba. Bien, no. Hubo otros autores trabajando antes que ella. En este momento no me voy a acordar el nombre. Hubo por lo menos una autora previa, pero falleció muy joven. Tengo el recuerdo que hizo una exposición muy importante del trabajo en la infancia y 3 años después falleció por una enfermedad del tiempo. Pero no era algo que se hiciera, ¿sí? De hecho, Freud lo desaconsejaba. Los tratamientos terapéuticos psicológicos no abundaban por aquel momento, ¿sí? Entonces el trabajo con niños estaba bastante todavía en construcción. Melanie Klein propuso una forma de trabajo y se peleaba muchísimo, no se peleaba académicamente hablando, con Anna Freud, que Anna Freud tenía otro método completamente distinto. Anna Freud proponía un método pedagógico en relación al trabajo en la infancia, y Melanie Klein establecía un trabajo de psicoanálisis como si fuesen en adultos, mediado por el juego, ¿sí? Mediado por el juego, pero el método psicoanalítico en adultos, como si fuesen adultos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si lo seguimos a Freud, para poder analizar, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya un ello, un yo, un super yo, un inconsciente, preconsciente y consciente. Y un niño no tiene todo este aparato psíquico constituido de entrada, ¿sí? Entonces el análisis se ve, si le creemos a Freud, se ve un tanto imposibilitado, ¿no? Esto llevó a Melanie Klein a tener que establecer ciertos recursos de antemano. ¿Cuál es uno de estos recursos que tuvo que imponer de antemano para su trabajo? La existencia de un super yo primitivo, por ejemplo. Melanie Klein habla que existe un super yo primitivo que se construye muy tempranamente. Recuerden que Freud ubica a un super yo allá luego del 5º o 6º año de vida. Bien, bueno, Melanie Klein no. Melanie Klein dirá que habrá un super yo primitivo, ¿sí? Que será el resultado de la introyección del pecho bueno, del pecho malo y demás, ¿sí? Bueno, por esto fue muy criticada Melanie Klein, ¿sí? Y por las intervenciones que hacía también, ¿no? Que eran intervenciones como muy duras, ¿no? Eran como muy duras en relación a la infancia, ¿no? Una de las más conocidas es esa en donde el niño se encuentra jugando con un trencito, lo hace pasar por un túnel, ¿no? Y el niño, y Melanie Klein le dice que en
en realidad lo que está haciendo es reproducir el acto sexual de la introducción del pene en la vagina de la madre, ¿no? Fíjense, ¿no? Las interpretaciones de Klein eran durísimas, ¿sí? Durísimas realmente. Así que nada, como bien les dije, tiene sus detractores. Sin embargo, toda la propuesta del orden de la proyección, la alucinación y lo demás, a mí por lo menos me copa bastante. Ahora, teniendo en cuenta esto, si esta existencia, este superyo primitivo, Melanie Klein puede desarrollar bueno, Melanie Klein es una autora importante, es una autora realmente importante. ¿De qué año es su material? Bueno, hay producciones de Melanie Klein, o Melanie Klein ya se encontraba dando vuelta con todo esto desde la década del 40 para arriba, década del 50, del 60. Fue una muy, muy gran productora y dio lugar a toda una escuela, dio lugar a toda una escuela, todo un hilo de pensamiento, sobre todo a lo que es la escuela inglesa, ¿sí? Lo que es la escuela inglesa de psicoanálisis, con otros autores que fueron luego discípulos de ella, ¿no? Fue autora de importancia para la época e incluso en la actualidad, sobre todo porque la producción en la infancia no abunda. No abunda, entonces, cuando uno busca producción psicoanalítica en la infancia, termina recayendo muchas veces en Melanie Klein, en autores como Winnicott, Mahler. Los hay, pero han sido un grupito como bastante, aparte eran como todos amigos, ¿no? Vieron cómo son estos círculos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la posición que le sigue a la esquizoparanoide? Bueno, es la posición depresiva infantil, ¿sí? Posición depresiva infantil. ¿Por qué posición depresiva infantil? Bueno, porque en este momento lo que va a caracterizar a esta posición es que el niño ya no se va a encontrar manejándose con un pecho malo y un pecho bueno, ¿sí? Entendiendo que la realidad se divide entonces de esta manera. No, por este tiempo el niño tomará conciencia de la existencia de la madre, ¿sí? Y en tanto que tome conciencia de la existencia de la madre, entenderá que en realidad tanto el pecho bueno como el pecho malo es mamá, ¿sí? Es mamá tanto en su presencia como en su ausencia. ¿Bien? Por lo que unifica estos criterios y los deposita en la figura materna. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esta toma de conciencia con esto de posición depresiva infantil? Bueno, resulta que el niño, en tanto que toma esta conciencia, ¿sí?, empieza a padecer de cierta crisis de angustia o ansiedad depresiva. ¿Por qué? Porque hasta aquel momento el niño comprendía que todo aquello del orden de lo doloroso venía del exterior. Bien, entonces, gran parte de las reacciones hostiles que el niño llevaba a cabo eran en contra de la propia madre, ¿sí? Entonces, cuando el niño se encuentra fastidioso, cansado, con hambre, abrumado, ¿no? Y esto, aquellas que hayan sido mamá o que hayan pasado tiempo con un niño chiquito, por ahí pueden confirmarlo, ¿no? Por lo general, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y por lo general nos encontramos con un niño que se prende al pecho, ¿sí?, con un nivel de voracidad y de descarga muy importante, ¿sí? Se prende a ese pecho muchas veces desde una perspectiva muy agresiva, en donde muerde, rasguña, pega, ¿no? Genera muchas veces dolor, ¿no? Muchas veces en realidad, esto muy vinculado con distintas frustraciones anteriores a este momento. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño en ese momento se está defendiendo de alguna manera de lo que era
justamente todo este comportamiento persecutorio. ¿De quién se defiende? Del pecho malo. Pero ¿a quién muerde en la práctica real? A mamá. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la posición depresiva infantil? Bueno, tendrá que ver en la medida que el niño, ahora que sabe de la existencia de mamá, entenderá que todas sus pulsiones agresivas, todos sus impulsos agresivos han ido a parar a mamá. Que todo este nivel de hostilidad, de violencia, de agresión, se puso en juego en el cuerpo de mamá, que es para colmo la misma persona que satisface al sujeto. ¿Bien? ¿Qué impacto tendrá? Y bueno, esto tendrá el impacto en que el niño considerará tener la posibilidad de asesinar a su propia madre si no controla estos impulsos, ¿sí? Si no puede controlarlos, si no puede contenerlos, si no puede detenerlos. Y esto será importante porque para que el niño haga esto, y al mismo tiempo para que el niño pueda tomar nota de la existencia de la madre, hará falta de antemano la constitución del yo, ¿sí? Por lo tanto, esta posición depresiva infantil se instala cuando el niño toma conciencia de la madre, pero esta toma de conciencia de la madre es producto de que este niño tiene o ha elaborado un yo, ¿sí? Su propio yo. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, tendrá que ver en la medida que se desarrolle un yo. A ver, ahí te leo, Elba, se me fue. Profe, porque tuve una entrevista otra vez un práctico, aunque no se envió. No. Ah, ok, está bien, quédate tranquila, Elba, quédate tranquila. En la medida que se constituye un yo, ¿sí? Que se haya constituido este yo, ¿qué implica? Implica que a partir de este momento puedo distinguir entre el yo y el no yo, ¿sí? Una vez que se constituye el yo, tengo la capacidad de distinguir aquello que soy y aquello que no soy. Es un poco como la noción de adentro y afuera, ¿sí? Si no delimito un interior, ¿cómo puedo hablar del afuera o del exterior? ¿Se entiende? El nacimiento de una categoría hace que aparezca la otra, ¿sí? ¿Me van siguiendo o estamos como... ¿no? Bueno, retomo entonces, retomo. Sí, retomá desde la última parte. Estoy Bien. perdida ya por la hora. Pero No, donde dice sí. que se instala cuando se constituye su propio yo y puede diferenciarse su yo del otro yo. Ahí me perdí. Bien. Que en realidad nosotros no. Claro que habrá, ¿no?, un yo y otro yo, pero nosotros ubicamos el no yo, ¿sí? ¿Qué es el no yo? El no yo es todo esto que el niño en este caso no es, ¿sí? ¿Podrá ser otro yo? ¿El no yo? Sí, claro. En este caso mamá, ¿bien? Pero también serán las cosas de la realidad. Será absolutamente toda la realidad, ¿bien? Que nazca el yo implica que el niño pueda distinguir entre el adentro y el afuera, por lo menos empezar a hacerlo, ¿bien? Por lo menos empezar a hacerlo. Por lo que aquí la cuestión de lo alucinatorio, la cuestión de lo esquizoide, empieza a desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño ya distingue, ¿bien? El niño ya empieza a distinguir lo que está ocurriendo hacia afuera, ¿bien? Y cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, nace el yo. En tanto que nace el yo, automáticamente debe instalarse algo que no soy yo, ¿sí? Por lo general, esto que no soy yo tiende a ser en primera instancia siempre mamá, ¿bien? Siempre mamá. Ahora, en tanto que el niño tomó conciencia de esto, ocurren varias cosas. Toma nota que
todas sus agresiones, entonces, no han sido dirigidas a un pecho malo alucinatorio, sino que son dirigidas a la figura de la madre que ha tenido la paciencia con el paso del tiempo de tolerar todas estas agresiones, ¿sí? Esto va a llevar al niño a que su super yo primitivo, dice Melanie Klein, le sancione o le cuestione el acto de atacar agresivamente a su propia madre. ¿Y esto qué va a generar? Este super yo primitivo va a generar lo que Melanie Klein propone como ansiedad depresiva, ¿sí? Ansiedad depresiva. ¿Qué quiere decir ansiedad depresiva? Que el niño va a tener una clara respuesta de angustia ante la ausencia de la madre, ¿sí? Ante la ausencia de la madre, el niño tendrá una clara respuesta de angustia. Por eso se tiende a ver el inicio de la posición depresiva infantil a partir del sexto mes, del octavo mes. ¿Por qué? Porque por este tiempo está la crisis del octavo mes, ¿sí? Y lo que observa Melanie Klein en la posición depresiva es justamente esta crisis del octavo mes. ¿Bien? Ese llanto asociado a la ausencia de la madre, entonces será esta ansiedad depresiva. ¿Producto de qué? Del temor que tiene el niño de haber asesinado a su propia madre. Ustedes dirán, profe, ¿no es un poco exagerado? Puede ser un poco exagerado, ¿sí? Melanie Klein era así, pero si comprendemos o si pensamos que el niño actúa en respuestas de todo o nada, cuando muerde, cuando ataca, cuando rajunia, cuando expresa la hostilidad, también la hacen respuestas de todo o nada, ¿sí? Se está poniendo en juego ahí toda la capacidad de agresión que tiene el niño, y es desde ahí donde produce este temor a la destrucción de la madre, que al mismo tiempo se ve alimentada por cuestiones del orden de lo neurobiológico, ¿sí? Por ejemplo, la ausencia de construcción de noción de objeto permanente. ¿Bien? El niño por este momento, y estos datos de la realidad, bueno, nada, vi un documental y ahora les cuento, ¿no? El niño, al no tener noción de objeto permanente, ¿qué ocurre? El objeto que no está presente a la percepción del niño no existe, ¿sí? Entonces toma conciencia de mamá, pero no construyó la noción de objeto permanente. Entonces, cuando mamá no está, mamá dejó de existir. Por lo tanto, deviene la angustia, ¿sí? Cuando el niño puede de alguna manera sostener la imagen de la madre más allá del tiempo, ¿sí? Más allá de que la vea o no la vea, tendrá otra capacidad distinta para tolerar estas ansiedades. ¿Bien? Paréntesis. El otro día me puse a ver una serie documental de Netflix, se llama Bebés, ¿sí? Vi poquito hasta ahora, pero empecé mal, empecé por la temporada número 2, porque Netflix acomoda los capítulos como se le encanta, ya saben, ¿sí? Y bueno, y hablaban un poquito de esto, ¿no? De cómo se está poniendo en duda la cuestión de la noción de objeto permanente, ¿no? Está interesante, se los recomiendo si les interesa lo que es la primera infancia, ¿no? Está muy bueno para ver. Vi 2 capítulos, me gustaron mucho, pueden resultar interesantes incluso para la cursada. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar esta posición depresiva infantil de la que estábamos hablando, ¿sí? Producto de esta ansiedad depresiva. Pero no solamente va a generar en este caso esta situación de ansiedad depresiva, ¿sí? Sino que también va a generar un interés en el niño. ¿Por qué? Un interés por reparar aquellos daños que ha causado a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Y cómo hará este niño para tratar de reparar estos daños? Bien, bueno, lo que hará es, primero y principal,
tratar de controlar los propios impulsos, ¿sí? Controlar los propios impulsos, ya no presentar estas descargas de tipo agresiva que se trasladan hacia la madre. ¿Y esto por qué? Porque el yo tendrá de alguna manera, claro que todavía un tanto dificultosa, pero la capacidad de controlar al ello, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos del ello, yo y super yo, el yo, ¿cuál era la función? La función era poder empezar a coordinar los impulsos del ello. Bueno, en este punto es lo que va a empezar a tratar de hacer a partir de este momento. Controlar estos impulsos partiendo del ello para que no repercutan en la madre, ¿sí? Para que no repercutan en este caso en la madre. Pero no va a ser lo único que va a realizar, ¿sí? No va a ser lo único, en este caso, contener los propios impulsos, sino que también va a tratar de resarcir aquel dolor que ha causado mediante la superación de las distintas etapas evolutivas, ¿sí? Mediante la distinta superación de las etapas evolutivas, considerándolos como logros, ¿bien? Y de esta manera tratar de reducir el daño producido. ¿Hasta acá vamos? Esto se debe cuando los bebés están tomando la teta y le pegan a las mamás, ¿no? O cuando Bueno, los ahí tenemos muerden, una algo de forma de eso. expresión. Sí, ahí tenemos una forma de expresión de esto. Sí, 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 sí. Completamente. Completamente tenemos una forma de expresión y luego el niño irá tratando de controlar, ¿no? Toda esta descarga agresiva, porque, bueno, le genera también angustia tener que enfrentarse a la propia madre, ¿sí? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Yo, Fede, pero de lo que sería el trabajo práctico, no sé si ahora o después te pregunto. Sí, sí, no, pues es un buen momento, sí. Estuve viendo los videos y no sé cómo encararlo porque, o sea, yo ya estoy viendo al niño, o sea, ya en tratamiento, decirlo así, ¿no? Entonces, no sé cómo encarar, no me sale, pero la guía esa que tenemos, viste que tenemos una guía, Sí. bueno, no sé cómo encararla porque no, por ahí los datos personales los puedo inventar, pero después no sé cómo hacer. Bien, 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 está muy bien. La idea sobre todo, sí. Sí, yo también quería preguntar también sobre eso. Lo mismo, yo los estuve viendo y no me queda claro, tengo que elegir uno, a ver si, y a partir del bebé que elija, el niño que elija, 2 áreas a estimular y hacer 2 o 3 actividades con 2 materiales distintos, 2 o 3 materiales también. Bien, Esa sería como excelente. Y por ejemplo, si elijo el caso 1, más o menos creo que debe tener unos 6 meses, eso también es como que calculo por 5 o 6 meses, no sé, se me hace más bebé. A partir de Bien, eso, hacer la sesión. bien, sí, sí. En principio, y esto está bueno, claro que no tenemos las edades perfectas de cada uno de los niños, pero como bien dijo la compañera, vamos a tratar de ubicarnos, ¿no? Vamos a tratar de ubicarnos sobre todo en los distintos estadios evolutivos que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Será fase oral? ¿Será fase anal? ¿Será fase fálica? ¿Será sensorio-motor, preoperatorio? ¿No? ¿En qué fase estamos? ¿No? Por eso vamos a jugar más que con una edad o un mes específico, con rangos etarios, ¿sí? Vamos a ubicarlo en rangos etarios. ¿Por qué esto? ¿Sí? Bueno, porque en tanto que vea el video y pueda alcanzar cierto estimativo
del momento evolutivo en el que está, yo, con lo que estuvimos trabajando en clase, podré hacerme cierto perfil de ese bebé, ¿no? O de ese bebé o de ese niño. Entonces, en la medida que me hago cierto perfil, digo, bueno, ¿qué características tenía por este tiempo? ¿No? Tenía tal y tal característica. Bueno, perfecto. Entonces, elijo 2 áreas, las que a mí me guste. ¿Sí? Pueden elegir las áreas que a ustedes más les interese. Claro que la cuestión etaria por ahí predispone a un trabajo, a trabajar más un tipo de área que otra, ¿no? Claro que esto también predispone ahí un poco, ¿no? Entonces, eligen el caso, bien, se ubican más o menos en qué lugares se encuentra, en qué configuración, en qué momento evolutivo, y luego, una vez que están en ese lugar, una vez que se encuentran bien con eso, dicen, bueno, tomando estas áreas, ¿cómo puedo estimularlas? ¿Sí? ¿Cómo puedo estimular estas áreas en este caso en particular? Entonces, uno, teniendo en cuenta el caso que ha elegido, va a elaborar los recursos que consideran pertinentes para el trabajo con ese niño, ¿sí? Porque los recursos variarán muchas veces según el momento evolutivo. Entonces deberán ahí establecer o pensar con qué recursos van a trabajar. Una vez que tienen este recurso pensado y cuál es la técnica de intervención o cuál es aquello que van a hacer, ¿sí? Lo que hacen es justamente plasmar la propuesta en esta planificación. ¿Bien? Claro que ustedes igual ya han visto planificación con alguien, han visto los distintos segmentos, ¿bien? Pero la propuesta es un poco esa, ¿sí? Es un poco esa, que puedan pensar en la planificación, en este caso de las intervenciones que se van a realizar. ¿Bien? Y tiene que estar Profe, ¿sí? ¿tenemos que disponer que el chico tenga alguna discapacidad? No, Imaginar que el chico... no, No. Que puede ser un chico normal o puede ser un chico con alguna discapacidad. ¿Eso queda en nosotros? En principio, por el momento de la cursada en el que estamos, yo les diría que se ajusten a los casos que les hemos dado, que no hay ningún niño con discapacidad, ¿sí? En esos videos son todos niños del marco de lo neurotípico. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y porque la cuestión de la discapacidad supone cierta complejidad en lo que es el comprender en qué momento evolutivo se encuentra, ¿no? Vamos a trabajar con todo lo que corresponde a discapacidad en el segundo trimestre. Perdón. Entonces yo les diría que para que no se compliquen tanto ahora, aborden desde los aspectos neurotípicos, ¿sí? Para menos complicación. Profe, Sí, yo lo que hice, yo más o menos ya la armé. sí. Ponele, yo elegí el caso 1 y expliqué, no sé, que va a ser el área sensorial con la bebé que está jugando con los globos para poder seguir estimulando eso. Y quería hacer tipo un juego, así como un gimnasio, pero viste, así hacerlo con maderitas y que tenga diferentes texturas para que la bebé pueda estimular esa área más que nada. Y por ahí estoy bien. Sí, está bien. Y ¿cómo es? Yo Por eso no le me acuerdo armé muy bien. datos así. Sí, claro, todo lo que se corresponde a los datos formales, nombre, apellido, todo eso, inventen todo, ¿sí? Inventen. O si lo quieren dejar en blanco, Claro, también sí, pueden dejarlo en blanco. Eso lo sí, yo me manejan guié más que ustedes. nada, viste, con la planificación que habían subido. Bien, sí, No eso, sé todo lo que si es la por ahí estaba organización de bien. la planificación. Bien, es todo eso que vieron con Aldi, ¿sí? Todo lo que vieron con Aldi, el formato, cómo se hace, ¿sí? Va por Dale, ahí, bueno. ¿sí? Sí, claro, tiene que ajustarse la actividad al momento evolutivo, ¿sí? Tiene que ajustarse al momento evolutivo que el niño tiene en aquel momento, ¿no? A la complejidad de la Claro, yo intervención. no me guié por si tenía alguna discapacidad. No, eso no. Está muy bien. La cuestión de la discapacidad no lo vamos a tener en cuenta, no por lo menos ahora, porque no hemos trabajado con ningún cuadro clínico aún, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar. Estimo que la clase que viene no, la próxima seguramente trabajemos con juego,
yo estimo que dentro de 3 clases estaremos empezando a conversar o a introducir aspectos del orden de la discapacidad o de la alteración funcional. Tenemos todavía un par de clases como para empezar a trabajar con esto, ¿sí? De la discapacidad Dale, o de como la prematuridad y demás, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Vale, gracias. No, por favor. Profe, ya la próxima, estamos 25, la próxima 25 y la próxima sería primero. Sí. La 1 de septiembre. Bien, el día del examen y de la entrega. El examen. Sí. Bien. Eso tenemos que, no lo podemos entregar antes, la planificación, para ver si hay algo que corregir o se entrega todo junto. Mira, si quisieran entregarlo antes, no hay ningún inconveniente. Pero va a salir toda la corrección junta, ¿sí? Va a salir toda la corrección junta, la del examen y de la planificación. Si hubiese alguna duda o consulta particular, claro, si hubiese alguna pregunta, nos mandan mensajito al aula virtual, ¿sí? Profe, tengo este problema con la planificación o lo que sea, y lo podemos conversar y lo podemos resolver antes de que se entregue, ¿sí? No hace falta de que se arrojen al vacío si tienen dudas, ¿sí? Pero la evaluación es en conjunto con el examen. ¿La planificación se entrega en el aula virtual? ¿Hay que subirla al aula virtual? Sí, tanto la planificación como el examen el día del examen. Sí, se sube ese mismo día, ese 1 de septiembre. Sí. A ver, tengo un mensajito por acá. O sea, nada de trastornos ni alteraciones, evaluarlo como caso esperable dependiente del desarrollo evolutivo, así sería. Completamente, Flor, sí, así como bien estás diciendo, ¿sí? Lo van a... ¿Por qué? ¿Por qué proponemos esto en este momento? Porque si ustedes tuviesen que evaluar cualquiera de los videos como si hubiese ahí algún tipo de discapacidad, y no hemos trabajado con discapacidad, no hemos todavía trabajado, hemos desarrollado el concepto, claro que sí, pero no hemos visto ningún cuadro que pueda servirnos de referencia para lo que puede ser por ahí alguna cuestión del orden de lo intelectual, asociado por ahí con cuestiones motoras. Entonces, al faltarnos por ahí esta información, sería como medio perjudicial que quieran entrar por ese lado, porque aparte tenemos todo un trimestre que vamos a estar ubicando un poco en formas de intervención pensadas para distintos cuadros y demás, ¿sí? Así que nada, lo vamos haciendo despacito, ¿sí? La cuestión más de la intervención en el orden de la discapacidad y síndromes y demás, viene un poquito más adelante. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? ¿No? ¿Alguien que no haya, que haya quedado la respuesta medio ahí en el aire, medio que no se haya entendido? Los materiales que vamos a usar los hacemos nosotros con cosas que tenemos acá, los fabricamos. Depende de la simulación del niño. Exactamente, sí, fabríquenlo, háganlo ustedes, no se pongan en gasto, acá la idea no es que nadie tenga que gastar nada, y se pueden hacer cosas hermosas con materiales del orden del día a día, ¿no? Sí, no se pongan en un gasto, reciclen, seguramente tendrán cositas por ahí que pueden utilizar, como para poder, ¿cómo es? Realizar uno o dos elementos y luego le sacar una foto y la suben, ¿sí? Claro está que nosotros no vamos a calificar la estética del producto, ni mucho menos, ¿no? Háganlo con lo que tengan, con lo que puedan, como les salga, ¿sí? A mí me va mal cuando me tiro al vacío por ser primera. Salgo con cada cosa y después me siento mal. Porque le erro con mis compañeras a veces. No, bueno, no, pero andan haciendo, charlense también entre ustedes, ¿no? Se pueden pasar ideas, tips, qué sé yo.
Pero no, vayan. Pregunta, profe. Por ejemplo, las cositas que vayamos haciendo, le podemos, por ejemplo, en el primer ítem, ¿no? Tal zona estimular y la foto con lo que hayamos hecho, ¿no? Por ejemplo, la podemos adjuntar ahí el archivo. Después lo podemos mostrar igual en clase, no sé cómo será eso. Sí, Como dijo esta sí, compañera sí. que está preparando algo, bueno, eso después ella cómo lo muestra. Así en fotitos, videos. Bien, eso ustedes pueden subir en la misma planificación una foto del material. Si quieren subir un video breve también sobre el funcionamiento del objeto, también pueden hacerlo. Es más, a nosotros nos sirve un poco como para entenderlo quizás un poquito mejor, pero si la foto se ve bien, con una foto alcanza, ¿sí? Alcanza y recontra sobra. Pero sí está bueno que lo pongan para que nosotros evaluemos también la cuestión del elemento, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre pongo el ejemplo más cliché de la historia mundial. Se van a elegir el caso del nene que juega con los globitos, ¿no? Y le dan canicas, ¿sí? Nada, es un peligro, ¿sí? Entonces, el elemento para nosotros es importante porque no se podrá utilizar cualquier elemento, ¿sí? Sino que debe ser un elemento que pueda enmarcarse dentro de lo que es la seguridad del trabajo con el infante, ¿sí? Por eso, sobre todo la cuestión del elemento, y para ver si se ajusta a la planificación que han realizado. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? No, se entendió de mi lado. ¿Se entendió? Sí, No hay sí, nadie por teniendo ahora duda. estamos bien. Por ahora estamos bien. Qué Después bien. la llevamos a lo escrito y vemos. Bueno, pero bien, o sea, aquellas dudas con las que han venido han sido resueltas. Me Sí, puedo sí. quedar tranquilo. Bien, Yo tengo una bueno, duda. genial. ¿Sí? No, todavía no entiendo cómo es la parte de planificación y cuál es el examen. O sea, yo tengo que preparar una clase con un supuesto niño, bueno, mirando los videos, se sube al aula virtual. ¿El examen cuál sería después? Bien. Me quedé Una ahí vez bien. que realizan la planificación, una vez que está realizada la planificación, ese 1 de septiembre que ustedes la entregan, se conectan ese día a las 4 de la tarde como siempre, dan el presente y yo les voy a estar dejando en el aula virtual, de hecho ya la van a tener para este momento, va a estar subida desde 3:30 más o menos, una evaluación con 3 o 4 preguntas a contestar, que se va a anexar a esta planificación, ¿sí? Se anexa. Por eso es que van a entregar la planificación seguramente en el mismo lugar en donde hagan la evaluación, ¿sí? Nada, contestan estas preguntitas. ¿Se contesta cómo? Se contesta, ¿Vos, o sea, eso vos nos depende. llamás a una... No, escrito. Ustedes lo van a hacer en sus casas, ¿sí? Yo voy a estar acá sentadito con la cámara apagada seguramente por si hay alguna pregunta, duda, algo que no se entienda, ¿sí? Y nada, una vez que lo terminan, lo entregan por el aula virtual y se van a tomar mate, a la clase. Si terminan en media hora, se van. Y si se hacen... Me había quedado ahí esa... Sí, dice así que sí. A ver, ahí te leo, Jessica. Para realizar el trabajo hay que guiarse con la planificación que tenemos para, vos decís, para lo que es la evaluación escrita de ese día. Sí, de ser para, sí, lo van a tener que tener como a mano. No es que todas las preguntas van a tener que ver, ¿sí? Pero puede haber alguna pregunta en donde necesiten la info de eso, ¿no? Por eso es que va como que van las dos cositas juntas. Sí. Tendrá que ver. Bien. ¿Alguna otra consulta, duda? No, profe, por ahí le quería comentar a las chicas que como también estoy en psicomotricidad con Elba y con José Legal, que bueno, sabemos que por ciertos motivos no está pudiendo participar, nosotros por ahí nos armamos un grupito aparte para no molestar tanto en el grupo real que está Nati, y ahí nos vamos sacando un montón de dudas, nos vamos compartiendo archivos, incluso nos avisamos, subió tarea, subió tal archivo y nos vamos pasando. Y
muchas dudas por ahí las vamos despejando entre nosotras en un grupito aparte, pero de última está el grupo de estimulación, que estamos entre todas para darnos una mano ante cualquier duda, para no esperar el miércoles próximo, vamos escribiendo y bueno, qué sé yo, qué material puedo trabajar con X video o cómo puedo armar este material para que quede, para lo que uno quiere trabajar depende el área, ¿no es cierto?, estimular. Y somos varias, yo creo que entre todas por ahí nos podemos acompañar, chicas. Más que estamos desde la distancia. Completamente, me pareció muy buena propuesta. Sin fe ¿Cómo hacemos es? el grupo. ¿Cómo? Sin vos hacemos el grupo. Claro, esto, háganlo como más les guste. Y claro que también pueden contar con nosotros a través del aula virtual, ¿sí? Nada, también nos pueden hacer preguntitas o lo que sea, ¿sí? Así que bueno, nada, ¿alguna otra consulta, duda, algo? No lo liberamos, profe. Bueno, perfecto. Entonces, me despido, les dejo un saludo enorme, nos estaremos viendo de acá al miércoles que viene. Ni nada, espero que tengan una hermosísima semana, ¿sí? Chau, Adiós. gracias. Nos vemos más tarde. Gracias. Chao.